Bienvenidos a UMBAL, tu podcast de salud y bienestar integral. Aquí te vamos a ayudar a encontrar equilibrio en tu vida. Que sea este tu espacio seguro y de paz. Estamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz. Si estás interesado en conocer nuestra tienda o en alguno de nuestros servicios, visítanos en la avenida Murillo Vidal número 44, Colonia Ensueño, zona centro, o en nuestros teléfonos 2284-880322 o en nuestro WhatsApp 2282-3398-97. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Galván, mejor conocida como Piscis en Crisis en mis redes sociales. El día de ayer vine a UMBAL Salud y Bienestar Integral a realizar una terapia con el doctor Edgar. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Edgar Huerta Aguilar, soy sanador de cuerpos y almas y doy servicio aquí en UMBAL. Y sí, ayer estuve con Alexandra aquí trabajando, donde le dimos una terapia para que conociera parte de los servicios que tenemos aquí en UMBAL. Y por cierto, ¿cómo nos fue ayer? Si nos puedes platicar un poquito. Ok, pues nos fue muy bien. Al principio llegué, me dieron algunas recomendaciones y algunas indicaciones. Luego platicamos un poco acerca de la historia, de lo que había yo vivido ya anteriormente en terapias. Y también me mostraste unas cartas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, la terapia que ofrecí ayer, o que tuvimos con Alexa, fue la terapia de neurotransformación, que tiene que ver con las heridas de la infancia, pero como le comentaba a Alexa, que precisamente vamos haciendo todo un conjunto de terapias donde trabajamos todos los 7 cuerpos. Y en esos 7 cuerpos le explicaba, esas tarjetitas tenían que ver la manera en que estás viviendo tu presente, ¿no? O sea, si vives en el pasado, en el presente o en el futuro. Y también le di una cartita para que leyera, donde, bueno, eran 4 cartitas que ella tenía que escoger una. Y ella escogió la de la piedra, sí. La de la piedra, y pues bueno, fue una serie de ejercicios para precisamente ir preparando, porque es parte de la preparación que debe tener para darle la tranquilidad, para que pueda estar ella pues más confiada y que yo sepa un poquito sobre qué voy a trabajar. Sí, justamente el día de ayer, de las 4 cartas que elegí, bueno, de las 4 cartas que había, elegí una, la cual hablaba sobre una roca y cómo una persona tenía que empujar la roca, ¿no? Y entonces la roca no se movía. Y al final la reflexión era que no importa tanto que la roca no se mueva, sino todo el esfuerzo y todo el camino que hubo detrás de eso. Así es, porque cada ejercicio que vas haciendo vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo fuerza, madurez. Entonces yo soy de los que siempre digo que hagas las cosas, porque no hay cosas ni buenas ni malas, siempre es experiencia. Entonces tienes que ir agarrando experiencia haciendo las cosas. Todo está perfecto, entonces nada más tienes que hacer y no querer hacer cosas que dices, híjole, no me salió bien y ahí lo dejes, sino al contrario, sigue intentándolo, ¿no? Porque tu camino es seguir, porque tenemos que seguir la línea, ¿no? La línea que te proyectes tú. Por ejemplo, ayer le preguntaba a Alexa de sus sueños, ¿no? ¿Para dónde va? Y ya me platicó un poquito y digo, bueno, vas para allá. Entonces, no pierdas ese norte que debes de tener para guiarte en tu vida, ¿no? Sí, justamente. Después pasamos a un par de tarjetas en donde había, por ejemplo, un vaso y me decía, ¿lo ves medio lleno o medio vacío? ¿No? Uh-huh. Y luego también el pastel. El del pastel. Sí, que era un pastel y tenía una rebanada, pero la rebanada tenía una cereza y todo el pastel no tenía nada. Y me dijo, ¿cuál eliges? Y yo, el de la cereza, porque me gusta la cereza. Pero ¿justo de qué hablaba Isa? Pues yo te platicaba que precisamente a veces tenemos todo el pastel, pero nada más quieres un pedacito y te limitas tú al poder tener todo el resto que hay, ¿no? Todas las posibilidades. Todas las posibilidades, por querer hacer una sola cosa. Es que yo quería eso, pues sí, pero si no es para ti, escoge de todas las opciones que hay, ¿no? Entonces es muy dinámico la terapia, porque vamos conociéndonos un poco, porque, pues bueno, había una pregunta que le hacía a Alexa, le digo que si se conoce a ella misma, ¿no? Entonces y es una pregunta muy profunda, donde en realidad te dices, ¿te conoces? ¿Y qué tanto te conoces? Porque en realidad nos conocemos solamente en la acción. Cuando nos pasa algo y dices, ¿cómo voy a reaccionar? Nunca sabemos, ¿no? Normalmente hay cosas que pasan en el día a día y dice, bueno, voy a hacer tal cosa, ¿no? Yo haría esto. Y la verdad es que no haces eso. Llega a pasar el evento y te quedas parado y no hiciste nada, ¿no? Entonces,
pues no que hubieras hecho esto, sí, pero pues no supe qué hacer. Entonces, nos llega a pasar a todos. Entonces, no sabemos. El primer paso es el autoconcepto, por así Sí. decirlo, ¿no? Bueno, te hablaba también del ser, Del ser. que tenemos que guiarnos con nuestra propia esencia, que tenemos que conectar con nuestra propia esencia, porque a veces hacemos las cosas por sugerencias, por consejos, y entonces tu naturaleza, que es la que te guía, pues ni caso le haces. Tu intuición, que es la que te dice no vayas para allá, ahí vas porque te recomendaron, que es lo mejor. Y me da mucha risa esto de que es buen partido, entonces ahí va a estar tu partido. Digo, a lo mejor vas a aprender mucho en ese buen partido, ¿no? A lo mejor sales perdiendo, pero vas a ganar mucho en conocimiento de lo que sí quieres y no quieres. Entonces, es mucha información donde va enfocada al ser, al conocerse, pero sobre todo también a reencontrarse con esa naturaleza humana. Sí, justamente también me preguntabas si yo seguía mucho mi intuición, ¿no? Y yo decía que no a veces, porque yo siempre he sido una persona muy sentimental y que se deja guiar mucho por sus sentimientos. Entonces, a veces no sabía si era mi intuición la que estaba hablando o era como yo solita, el autosabotaje sentimental. Pero muchas veces cuando no sigo mi intuición o cuando no sigo esa percepción es cuando las cosas no salen bien. Así es. Entonces, bueno, la invitación fue de que conectara otra vez con esa intuición, porque en realidad le hice una pregunta si se había equivocado alguna vez su intuición y me dijo que no. Entonces, pues bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Entonces hay que conectar con la intuición. Todos la tenemos, el problema es que no le hacemos caso, ¿no? Vamos más con la parte del ego, que tiene que ser así o porque me sugirieron, y no es así. No nos corresponde todo lo que hay en la vida, a veces no nos toca. Entonces tenemos que aprender a hacer con lo que tenemos. Y también hablábamos de la resiliencia, ¿no? Que tenemos siempre que estar tratando de, bueno, si me caí, me levanto y sigo caminando, ¿no? A seguir mis sueños y mi pasión. Hablábamos de la pasión también, que tiene que seguir mucho su intuición, su pasión, porque si no hace las cosas que en realidad le apasionan, pues vas a terminar en un lugar donde estás incómodo, ¿no? Que no te gusta. Por ejemplo, todo lo que haces tiene que ver con tu pasión. Sí, justamente, que no por ¿cómo se diría? Ay, perdón. Que no por el hecho de que una cosa haya salido mal, significa que tienes que dejar de lado todos tus sueños o todas tus metas, sino que simplemente seguir y seguir y seguir, porque saber que ese es tu camino y que todo pasa por algo, ¿no? Que al final del día cualquier obstáculo es una oportunidad para seguir creciendo. Sí, así es. Entonces, bueno, estuvieron esos ejercicios. ¿Qué otro ejercicio tuvimos? No sé si ya pasamos directamente a la limpia, porque fueron las tarjetas y de ahí... Bueno, sí, si quieres pasamos directamente a la preparación del trabajo, ¿no? Sí. Normalmente yo le voy preguntando cómo se siente, cómo está su cuerpo, obvio, voy leyendo su cuerpo, sus posturas, y entonces digo, ok, ¿no? Digo, está un poquito tensa, ¿no? Su cuerpo, le pregunté, ¿te duele? Me dice, sí, siento que me pesa mucho el cuerpo, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar por esta parte que fue con un cuarzo, darle un masajito. Entonces le decía que la ventaja de darle una terapia con un cuarzo es porque le ayudamos a quitar toda esa carga energética. Aparte vamos trabajando de una manera fluida y voy tocando puntos marma o canales energéticos, entonces ayuda mucho a liberar el cuerpo y va saliendo toda esa tensión que tiene, porque a fin de cuentas al meter presión ella siente el dolor y empieza a relajar, porque otra parte es de que no sabemos relajarnos, ¿no? Traemos muchas cargas o mucha tensión del día a día, la tarea, el estrés, y bueno, eso siempre nos va a estresar, o el trabajo, ¿no? Entonces esta primera parte fue con un cuarzo, con una obsidiana, donde le hice una limpieza, una armonización, un masaje, como le quieran llamar, pero bueno, la idea es ir trabajando, preparando el cuerpo para esto. Y bueno, ¿cómo te fue con eso? Sí, la verdad es que yo sentía el cuerpo muy cansado, le decía a Edgar que sí sentía el cuerpo muy, muy pesado y llevaba muchas semanas con dolor de mandíbula, o sea, y que así la mandíbula me dolía de estrés.
Entonces, a la hora de que pasamos, primero me puse boca abajo y desde el momento en el que pasaste el cuarzo por las pantorrillas, yo sentí así totalmente la diferencia. O sea, empecé a sentir el cuerpo súper ligero, me empecé a relajar demasiado. O sea, justo, o sea, como que por ratitos así sentía como que el cuerpo se estaba liberando, como por partes. No sé, me gustó, la verdad. Sí. Nunca había experimentado algo así y estuvo muy padre. Sí, le ayudó mucho a relajarse y entonces de ahí pasamos a una segunda parte. Que es La la segunda parte respiración, de ¿no? la respiración, que normalmente nunca respiramos de forma abdominal, ¿no? Únicamente nos quedamos con la respiración aquí y esa respiración siempre nos va a causar cierta ansiedad, ¿no? Porque no estamos bajando todo el aire para poder respirar perfectamente. Entonces, le platicaba que esa técnica también es una técnica taoísta de sonidos curativos y bueno, también le hicimos, que son de los sonidos curativos, que tiene que trabajar con cada uno de los órganos, las emociones, y bueno, ya le di los ejercicios que teníamos que hacer, y también funcionó bastante bien, porque por ejemplo ya venía con el abdomen inflamado, le explicaba que cuando el abdomen está inflamado puede ser por algún alimento, ¿no?, que nos inflamó, estrés, o sea, colitis, o alguna energía que hayas agarrado de alguna emoción y que esté ahí todavía haciendo sus estragos, entonces necesitamos de alguna manera liberarla y es por medio de respiraciones. Sí, y entonces, pero le fue bien, o a ver, platícanos tú. Sí, pues hubo como, o sea, me empezó a tocar el estómago por partes y como que había partes donde me dolían muchísimo. Me decía, aquí te duele, ¿verdad? Y yo de que sí. Y me decía, ay, aquí también. Y yo sí, ya me explicaba, por ejemplo, de que, no, ¿qué órgano conectaba El con hígado. El hígado, ¿no? Con el corazón. Y los Bueno, sentimientos. bueno, el hígado, el tantiem y el pericardio. Ajá. Ese es del corazón. Sí, justamente. Entonces eran creo que los que más me dolían. Y me decía de que, bueno, ahora empieza a respirar. Y hubo una parte donde me pusiste un aceite, ¿no? Sí. Sí, bueno, le puse un poquito de aceite para ayudarle a relajar, ¿no? Es un poquito de aromaterapia. Pero los ejercicios básicamente son de inhalar profundo, bajar hasta acá, hasta el estómago tu oxígeno y luego lo sacamos, y cuando lo sacamos por medio de un sonido curativo y una visualización, y eso ayuda a que el cuerpo se vaya empezando a relajar y entonces el abdomen, de estar tenso, empezamos a sacar todas esas emociones y pues la verdad le fue bien. Por cierto, te decía de la dicha y el gozo que tiene el páncreas, era el que te había costado un poquito en el sonido, ¿no? Sí, Y normalmente vamos leyendo esa parte, ¿no? Algunos sonidos salen muy natural y otros como que cuestan trabajo. Y es precisamente porque trae alguna energía ahí, ¿no? Le decía del ejemplo del hígado, que normalmente guarda muchos enojos o frustraciones. Y entonces hace la parte química de explotar, regarse la bilis y todo, y al rato te das cuenta que fue un malentendido y dices, no pasa nada ya. Pero el cuerpo ya se quedó con esa emoción y esa química y entonces de alguna manera tenemos que sacar, sí, y duele a veces, ¿no? Entonces esta técnica ayuda mucho a limpiar los órganos de manera energética, pero sobre todo al paciente le ayuda a estar mucho más tranquilo, porque como ya entró en su ejercicio de respiración, cada vez que ella exhalaba, pues suelta toda esa tensión y dolor que traía, entonces, porque no necesitas ni saberlo, únicamente soltar, y le fue muy bien. Sí, justamente parte de la visualización era que me decías como, por ejemplo, no sé, ¿el páncreas era azul o no? ¿De qué color era? El páncreas amarillo. Amarillo, y me decía como que, no, el páncreas es amarillo, entonces al momento de yo respirar y exhalar con el sonido que yo sabía que me habían dicho, yo imaginaba o visualizaba que la emoción salía de mi cuerpo en color amarillo. Y entonces fue más fácil y sentí demasiado, luego sentí la relajación, porque luego me empezó a dar frío y me explicaba Edgar que parte de cuando te relajas demasiado, la temperatura del cuerpo baja. Y entonces yo empecé a sentir demasiado frío, pero que era porque justo estaba demasiado relajada a este punto. Sí. Y luego se me quitó el dolor de estas partes del estómago. Sí, y sí, tu estómago ya quedó mucho mejor. Entonces ya al estar ya más tranquila, todavía le puse a hacer 21 respiraciones más. ¿Para qué? Para que llegara ella a lograr entrar en un estado aún más de paz y tranquilidad. Y entonces ya entré directamente con la meditación. Es una meditación guiada, donde normalmente va por partes. En esta parte trabajamos la parte de papá,
Entonces, y el árbol, que era la parte de la fortaleza y la paz. Y, y bueno, nos fue bien, nos fue bastante bien, que como le decía a ella, que no importa que de repente no se acuerde de las cosas, porque a fin de cuentas el subconsciente lo está entendiendo, y como normalmente no le hablo directamente a ella, sino voy hablándole a su espíritu, entonces de alguna manera la energía va fluyendo mejor. Y yo le decía que ella se va a dar cuenta en qué momento va cambiando, ¿no? Porque normalmente despiertas de esa meditación, que no es hipnosis, es una meditación guiada únicamente, pero de repente te vas, o sea, te pierdes, y entonces a lo mejor ni me oyes, pero el subconsciente sí está ahí recibiendo la información, entonces de esa manera pues, hace su efecto. Algo que me pasó es que empecé a ver todo blanco, y eso para mí había sido muy, muy difícil, porque ya había hecho meditaciones guiadas antes, pero siempre yo sola en mi cuarto y con una computadora. Y siempre me quedaba dormida y ya ni siquiera me acordaba. Pero porque algo que yo sabía que tenías que hacer era como que mantener tu mente en blanco, y era algo que nunca me había pasado, y ayer justo empecé a ver blanco, o sea, y empecé a dejar de pensar, porque todo el tiempo cuando estábamos haciendo lo de la visualización y los otros ejercicios, sí como que mi mente estaba presente, pero siempre pensando en otra cosa, ¿no? O sea, siempre como que conectando ideas. Y justamente cuando estábamos en la meditación guiada, mi mente estaba en blanco y estaba totalmente prestando atención a lo que Edgar estaba diciendo. Sí. Entonces en esa meditación logramos, pues, yo digo avanzar bastante, porque a fin de cuentas se logra, ¿no? Estas meditaciones ayudan mucho a la parte cognitiva, a generar nuevos caminos neuronales. Hablaba de la neuroplasticidad y la epigenética, que vamos cambiando nosotros por medio de los pensamientos y de los hábitos. Y esta terapia es como un entrenamiento de la mente que nos va ayudando precisamente a generar esas nuevas neurosis, ¿no? Esas nuevas hipnosis, para precisamente calmar la mente. Y entonces, como vamos trabajando por medio de estas vibraciones, entonces el cuerpo también lo entiende. Tanto que cuando ella abrió los ojos, ya el rostro lo traía totalmente transformado en paz y tranquilidad, ¿no? O sea, normalmente como cuando despiertas de un sueño profundo y relajante, de esos que son reparadores, ella se despertó y así. Le dije, bueno, ahí cuando estés lista te puedes levantar, porque en realidad su cara era de mucha paz, ¿no? De mucha paz y mucha tranquilidad. Y la verdad es que eso me dio gusto, porque en realidad pues se logra el objetivo siempre con los pacientes. Y además que es una terapia muy, muy, muy amorosa, porque en realidad nunca hablamos de crisis, ¿no? O sea, aunque trae su parte del tema que debemos de trabajar, en realidad siempre que sale eso, pues volvemos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque la idea es que precisamente se llene de esas células, no sé si recuerdas que te decía que esas células de amor, de alegría, que las recorriera todo tu cuerpo, no sé si recuerdas. Sí, justamente, sí, de eso sí me acuerdo, recuerdo por partes, recuerdo también lo de la niña, pero sí, de que me había cambiado la cara, me cambió totalmente. De hecho, estaba con mi amiga Annie, íbamos saliendo y le envió una foto a su tía de que íbamos, o un video que íbamos caminando, y en eso yo le dije de que la cara se me ve súper diferente, o sea, me veía así como que relajadísima. Algo que también me ha pasado, justo retomando lo de la mandíbula yo la sentía tensa, me dolía, y ayer fue la primera vez que después de esto no me ha dolido, o sea, para nada. Y igual llegué a mi casa y mi mamá me dijo de que, ay, ¿qué te pasó? O sea, te ves súper bien, de que me veía totalmente relajada. Y algo que también que me pasó después de la terapia fue que yo llevaba ya semanas, si no es decir meses, que no dormía bien. O sea, me despertaba en la madrugada, o me dolía muchísimo la espalda, o no me acomodaba en mi cuarto. Incluso cambié el colchón y yo seguía sintiendo como incomodidad al dormir. Y ayer de verdad dormí como bebé. O sea, de verdad todavía no aproveché que hoy justo en la mañana no tenía muchos pendientes, entonces pude dormir hasta tarde, pero de verdad fue la primera vez en semanas, casi meses, que no me desperté en la madrugada. Sí, la verdad es que como trabaja con todos los cuerpos esta terapia, le decía que somos 7 cuerpos, y entonces tenemos que trabajar la parte, pues todos los de los 7 cuerpos, ¿no? Por lo tanto, en la meditación vamos trabajando uno a uno los cuerpos. Ellos no se dan cuenta porque, pues bueno, porque a lo mejor desconocen esta parte, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte física fue con el cuarzo, ¿no? Y así vamos empezando a trabajar todo. Entonces es una terapia muy completa, porque en realidad lo que le explicaba a Alexa, que es precisamente tenemos que integrar
esos 7 cuerpos en uno para que te dé la fortaleza y la seguridad, ¿no? Y esto tiene que ver con las heridas. También le platicaba que no me gusta etiquetar, porque hablamos de esa parte, ¿no? Que yo tendría que haberle hecho un test para saber con qué herida íbamos a trabajar. Le dije, pero no, mejor vamos a dejar que sea orgánico y que salga lo que tenga que salir. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos si la gente se puede predisponer por lo que uno le diga. Entonces, para evitar eso, mejor nos vamos directo a la terapia para que el cuerpo, y ya después le expliqué que normalmente nos movemos por septenios, cada 7 años nos vamos moviendo y que todos tenemos estas 6 heridas de la infancia, entonces que tenemos que irlas trabajando, porque a veces nos dicen, traes la herida de abandono o la de injusticia, le digo, pero todos la tenemos, entonces ¿para qué ir etiquetando a la gente que trae cuando todos tenemos esas heridas, ¿no? O sea, entonces, por eso mismo no le hablaba tanto del detalle de qué heridas, pero la parte también padre de la meditación es esta donde trabajamos con papá y con mamá, donde les agradecemos precisamente por la vida y soltamos todo lo demás, ¿no? La idea es retomar y recobrar a ese niño interior, porque el niño interior es el que sabe qué es lo que en realidad necesitamos. Platicaba que precisamente el niño sabe cómo. Cuando eras niño, tú sabías qué querías y cómo eras, pero en la educación que luego nos dan, pues ya te van transformando y entonces acaban con esa esencia de ese niño. Entonces, aquí la idea de este ejercicio o de esta meditación o de esta terapia es recuperar ese niño interior para poder cumplir esos sueños y hacer lo que nos corresponde, que es precisamente esa esencia que sabe del ser, que sabe qué es lo que necesitas hacer, ¿no? Porque a lo mejor de pequeño le dicen, ¿qué querías hacer de pequeña? Bueno, ¿nunca te pregunté qué querías hacer de pequeña? No. ¿No? Bueno, ¿qué quieres hacer? De niña yo quería ser veterinaria. Ah, sí. ¿Y ahora? Ahora, bueno, no, de hecho, mucho tiempo, o sea, al principio sí quería ser veterinaria, pero también quería ser actriz. O sea, mucho tiempo también de chiquita quería ser actriz. Y de hecho estuve unos años en la escuela de actuación. Y bueno, ahorita me dedico a redes sociales, que digo, no es lo mismo, pero tiene que ver pues mucho. tiene que ver un poquito. Sí, pero sí. ¿Y eres amante de los animales? Sí, me gusta mucho los O animales. sea, sí va de la mano ahí, Sí. ¿no? Entonces, le explicaba que debemos de recuperar ese niño interior para que en realidad nos dé esa alegría, porque por ejemplo, su mirada cambia, su sonrisa cambia cuando habla de las cosas que le gustan. Cuando no, pues sí te sonríe, pero sin esa sonrisa que traen los ojos. Sí, no, básico. Sí, exacto. Sí. Y entonces va ayudando mucho a recuperar a esa niña. Obvio, esta terapia aparte lleva ejercicios, ¿no? Que le dejé para casa de lo de buscar tu fotografía, ¿no? Sí. Y entonces vamos recordando esos bellos momentos que teníamos cuando éramos felices y no nos preocupaba nada. Entonces dices, no manches, ¿en qué momento cambió todo esto, no? Obvio, nos volvemos adultos y responsables, y ya entonces cambian las cosas, ¿no? Justamente me llamó muchísimo la atención lo que hablabas acerca de que el cuerpo se regenera cada 7 años, o el alma también. Sí. El cuerpo y el alma se regenera cada 7 años y era como que los primeros 7 años eras totalmente tú y totalmente tu identidad, y después te vas formando conforme la identidad de tus papás y luego buscando tu propia identidad, que es a partir de los 14, supongo. Sí. Sí. Le decía que muchas veces los padres, o bueno, la madre se atrapa tanto de los hijos que nunca los suelta, ¿no? Y entonces, en vez de permitirle ser libre y que sea, no, todo el tiempo la estamos tratando de dirigir, ¿no? Y obvio, pues tanto amor mata, entonces de vez en cuando hay que soltar, porque tenemos de vivir de las experiencias, ¿no? Lo que hablábamos al principio, y la única manera de conseguir experiencia es viviéndola. No hay otra manera de que tengas experiencia. Las experiencias se adquieren viviendo el día a día, si no, no vamos a aprender. Vivir con las experiencias y no las expectativas, ¿no? Exactamente, sí, quitar las expectativas porque nunca nos van a dejar nada bueno, al contrario, nos van a causar sufrimiento. Que nunca te hablé de esa parte del sufrimiento, que está basada en tres partes, ¿no? La primera es donde quieres las cosas pero no las obtienes y entonces lo sufrimos. La impermanencia, ¿no? De que ahorita tengo y al rato no tengo, y entonces también lo sufrimos porque ya se me acabó, ya se terminó. No sabemos vivir el aquí y el ahora. Y el yo y mío. O sea, perdemos uno de esos y lo vamos a sufrir. Entonces, de alguna manera tenemos que aprender a estar viviendo el momento para disfrutarlo. Por eso una de las cartitas te decía pasado, futuro,
¿no? Y presente, y que te decía que la culpa se quita con la responsabilidad y el miedo se quita con el amor. Entonces ahí van una serie de mensajes siempre que vamos hablando con nuestros pacientes, porque como decía al principio y repito, normalmente vamos trabajando, a lo mejor en algún momento no lo entendemos al 100%, pero como le estamos hablando al espíritu y el espíritu ya sabe, en algún momento le va a caer. Cuando sea su tiempo va a entender todas las cosas. Y sobre todo que esto tiene magia, porque en estos 7 días que dura el efecto de la terapia, un día vas a despertar y decir, ya entendí las cosas, o ya entendí esto. Y entonces te va a dar así como, ya me cayó el 20. Y esa es la magia que trae las terapias, ¿no? Sí. Justamente lo que pude rescatar más de la terapia de ayer era que cuando Edgar me mostró las tarjetas del principio era que me dijo, ¿dónde estás? ¿No? Y era justo pasado, presente y futuro. Yo le dije, me siento más en el futuro porque yo todo el tiempo me estoy preocupando por lo que va a pasar y a veces me estoy preocupando por escenarios que ni siquiera son reales, ¿no? O sea, de que ya tengo que hacer esto y tengo que planear esto porque no vaya a pasar esto, ¿no? Y cuando ni siquiera tengo pruebas de que eso realmente está pasando. Y algo que Edgar me dijo mucho ayer fue que vivir en el presente, o sea, no te puedes estar preocupando por cosas que todavía no están pasando, y si están pasando es por algo, o si llegan a pasar va a ser por una situación, y simplemente es seguir y seguir y seguir y disfrutar del proceso. Sí, y también parte de esa plática era de que no tiene que cargar a nadie, que tiene que vivir para ella, ¿no? Que la persona más importante en esta vida es ella, luego ella y al último ella. Y que no debe de estar cargando a nadie. Ah, sí, es cierto. Yo no me acordaba de eso. Cuando estábamos en la parte de respiraciones, ¿todavía fue o ya estábamos en la meditación? Que me dijiste que ¿a quién estás? En la respiración, que me dijo, ¿a quién estás cargando? Y yo de que, sí, es cierto. Porque fue la del masaje. Ajá, sí, me dijo, porque algo estás cargando, o sea, ¿a quién estás cargando? Y ya yo te contesté de que no, pues a veces, por ejemplo, a mi mamá, o a veces de que esto, ¿no? Y así. Y dije que, o sea, siento como que el peso, o sea, siento el peso de alguien más encima, y ayer sí me lo sentí como si se me hubiera quitado, o sea, como si me hubieran quitado una mochila pesada. Sí, entonces y le hablaba de que esa es parte del amor propio, cuando en realidad te pones en prioridad tú y haces las cosas para ti y por ti. Digo, porque nadie te va a dar pues, las cosas, no. Y nadie va a hacer las cosas por ti, las tienes que hacer tú, y tú te debes de cuidar, te tienes que ser responsable de ti misma para que te ayude precisamente a crecer. Y bueno, la terapia precisamente habla de todo eso, aunque trabajamos con la figura del niño interior, o en este caso la niña interior, siempre tiene que ver con esa esencia, pero aquí lo importante es primero recuperar toda esa esencia del niño, porque él sí sabe a qué venía y todo lo que traía, ¿no? El problema es que luego lo vamos educando, moldeando, y entonces vamos queriendo, luego los padres nos agarran como si fuéramos la arcilla para cumplir sus sueños, ¿no? O sus metas, y no, porque esta es nuestra vida, entonces los únicos responsables de esta vida somos nosotros. Y la tenemos, te comentaba, ¿no? Que tienes que ser tu camino al andar, o sea, no hay manera de que sigas un camino más que caminando, lo vas marcando, lo vas haciendo hasta que logres lo que quieras. Por eso era importante esta parte del norte, de la brújula, de que dices, ¿qué meta tengo? Quiero llegar allá, entonces voy para allá. Y así te desvíes, decir, vuelvo a retomar, voy para allá, la corriente me llevó para acá, pero me vuelvo a agarrar al camino, ¿no? Justamente, como que siento que mucho, o sea, justamente hablando del niño interior, a veces creces y sabes a dónde quieres ir o sabes lo que te gusta, pero te vas moldeando ante las expectativas de tus papás, ante las expectativas de tus familiares, las expectativas de la sociedad, de no estudies esta carrera porque no te va a ir bien, no te vas a morir de hambre, o no hagas esto, no te vistes de tal manera, no te tatúes, no te pintes el cabello, o sea, siempre expectativas de los demás y no a lo que realmente quieres. Pero siento que eso ya va también de la mano y todo va en conjunto del autoconcepto, ¿no? De conocerte y conectar con tu niño interior para entender qué es lo que quieres, a dónde vas y cómo conseguirlo, ¿no? Sí, también hablábamos de la educación del mexicano, que no ha cambiado en casi un siglo. O sea, sigues pensando de la misma manera. Bueno, en su gran mayoría, no digo que todos, no, pero normalmente el mexicano va actuando de esa manera. Y le decía que todos siguen con las mismas mentiras, las mismas formas de actuar. O sea, a pesar de que ya hay muchas maneras de podernos actualizarnos, nos seguimos repitiendo los patrones transgeneracionales de los abuelos, de los papás, porque obvio así lo aprendimos, ¿no? Pero
Pero digo, si tenemos un celular donde se está actualizando cada rato, ¿por qué no actualizarnos igual con tanta información que hay? Y pues bueno, cada vez somos más, más diferentes a como fueron nuestros padres, tanto como dices de los tatuajes. Antes que te permitían ponerte un tatuaje, te decían que era únicamente de los presos. De los delincuentes. De los delincuentes. Y ahora todo el mundo tiene un tatuaje, todos, hasta las mamás traen tatuajes. Entonces, y se lo vienen a hacer ya grandes, no creas que fue a su edad juvenil, sino ya de grandes. ¿Por qué? Por complacer a veces a los hijos, ¿no? O sea, pero va cambiando. Y entonces también decía que la manera de educar puede ser direccional, o sea, también nosotros como hijos podemos ayudarle a mamá, ya no se utiliza esto, ahora se ocupa esto, y enseñarles también a estar como actualizados de alguna manera. ¿Para qué? Pues para ayudarnos a que la convivencia sea mejor y todos estemos en armonía en casa, ¿no? Entonces hay muchas maneras de trabajar. Y bueno, la terapia es precisamente mucho de platicar. ¿Para qué? Para que en realidad todo eso se lo lleve en la meditación, en la esencia, porque como repito, hablamos con el espíritu, y entonces el espíritu sí lo entiende, sí lo sabe. A lo mejor tú lo oyes y dices, pues no le entendí qué me decía, pero en algún momento va a caer el 20 y lo va a entender. Entonces es una manera, como yo digo, a mí me gusta, muy bonita, porque en realidad no pasa por la lógica ni por el ego de que ya lo entendí, ni el raciocinio, sino que el ser lo va a entender y ya con eso te cae toda la información, tanto que hasta lo puedes explicar. El problema es cuando lo queremos en la lógica y queremos creer que así son, ¿no? Y pues la verdad es que no. Sí, pues la verdad sí, yo me quedo mucho en la terapia con vivir en el presente, trabajar en mi ser, sin expectativas de los demás, y siempre adelante y adelante y adelante, o sea, a pesar de las circunstancias, pues no rendirse. Así es. Bueno, y aquí en Umbal también tenemos muchas cosas, los invitamos a que vengan aquí a Umbal, es una tienda esotérica, o que tiene muchas velas, inciensos. Vengan, está muy bonita la tienda. Y por ejemplo, ahorita nos toca, bueno, a mí me tocó esta libreta. Bueno, más bien esta es una agenda aquí tenemos que vienen con sus horóscopos, están diseñadas puedes ocuparlas con tu horóscopo preferido por si la quieres regalar o particular. También tenemos la libreta y vienen en blanco y negro. ¿Y a ti cuál te tocó? ¿Te tocó una de...? A mí me tocó bueno, la agenda es que estaba viendo, se me hizo muy bonita porque al principio vienen, o sea, por ejemplo, esta es de Aries y tiene rasgos particulares de Aries al principio. Así vienen sus características. Vienen sus características. Y sí, justo aquí en Umbal tienen demasiadas cosas, otra parte es la libreta. Igual es sencilla, la hoja es blanca, no tiene diseños, yo creo que esta es increíble para dibujo. O igual para que tú la puedes hacer tu propia agenda. O sea, tus apuntes. Tus apuntes. Todo está muy bonito. Igual es de signos zodiacales. Y justamente aquí en Umbal hay demasiados artículos como velas. También hay medicinales, ¿no? Ayer estaba viendo inciensos. Inciensos y velas, aromaterapia y de todo un poquito. Pueden seguir el Instagram que es @2us Umbal XL. Sí, ¿no? Así es. Al teléfono 2284-880322, ahí pueden hacer sus citas y también de alguna manera pueden pedirle que les manden el catálogo. Nosotros aquí todos nuestros terapeutas tenemos un catálogo de terapias, entonces cuando dicen, oye, ¿qué me recomienda? Mandan los catálogos y ahí se dan cuenta porque ahí vienen las explicaciones de quiénes somos, cuál es nuestra trayectoria, qué terapias hacemos, porque en realidad todos tenemos diferentes técnicas, entonces es interesante poder conocer un poquito eso. Estamos aquí en Avenida Murillo Vidal número 44, en la colonia Ensueño, zona centro. Pues muy bien, pues bueno, seguimos con lo de tu terapia. Pues sí, básicamente yo creo que hablamos de lo mismo, o sea, parte de las terapias que se manejan aquí en Umbal es por reconocimiento del ser, conectar con tu niño interior, limpiezas energéticas creo que también trabajan, ¿no? Como la que me hicieron ayer con el cuarzo. O sea, realmente
Y yo creo que cuando llegué le comentaba a Edgar de que yo he ido a terapias desde que estaba chiquita, ¿no? O sea, siempre a mí me habían enviado de que en la escuela o de que, ay, la niña se para mucho, habla mucho, ¿no? Y a mí me diagnosticaron hace poco con TDA, que es trastorno de déficit de atención. Entonces lo que me decía Edgar y me hizo mucho sentido es que todos tienen TDA. O sea, al final del día todos tenemos TDA y no hay por qué categorizarnos con eso o hacerlo parte de nuestra personalidad, de que toda mi personalidad o todo lo que yo siento, todo lo que implica mi trabajo, mi estudio o lo que sea, tenga que ver justamente con el TDA, ¿no? O sea, muchas veces somos más que eso y podemos moldearnos también, como lo que me decías de que llega gente así de que no, pues es que yo tengo diabetes. ¿Y por qué? Porque mi papá y mi mamá tienen diabetes, ok, pero no es porque no puedas moldearte, o sea, al final del día con ejercicio y con buena alimentación se puede lograr un cambio y puede lograrse que no tengas diabetes, ¿no? Así es, sí. Comentaba esto porque normalmente la gente viene hasta con un diagnóstico, viene con una enfermedad y le decía, pues yo no lo veo. Normalmente el cuerpo cuando está uno enfermo se ve en la piel, se ven cenizos, se ven secos, ¿no? Cuando la enfermedad está muy, muy avanzada. Y también comentaba que cuando alguien me dice que tiene una enfermedad y en realidad ya la tiene, ya la adquirió, le decía que es porque el espíritu le está diciendo que tiene que hacer un cambio porque lo que está haciendo no le conviene. Porque en realidad para la medicina tradicional china o la ayurveda o la mexicana, las enfermedades no existen. Existen únicamente desbalances energéticos, que puede ser un exceso o una carencia de algo. Y con base en eso, yo le decía que normalmente todos, cuando llegan con esas recomendaciones de que tengo esta enfermedad o sea, yo no los trato de enfermedad, yo al contrario voy a la raíz y buscamos la causa emocional de esa raíz, porque le comentaba que normalmente todas las emociones, como lo que decíamos del estómago, si no la trabajas en algún momento, esa emoción te va a estar cargando, así como el estrés que te empieza a dar y el cuerpo se empieza a estresar hasta que se colapsa. Entonces cuando vienen los desbalances y desgraciadamente si vas te dicen, tienes colitis, pero nunca te dan la solución, ¿no? Entonces cuando dices, es que tengo colitis, digo, pues sí, tienes colitis porque es muy estresada, entonces tenemos que aprender únicamente a relajarnos, ¿no? Cambiar la alimentación, o sea, somos un conjunto de muchas cosas. Por eso platicábamos de esa parte, cuando le dije, pues es que pues, todos tenemos algún desorden, ¿no? O sea, y desgraciadamente es como muy, muy fácil, por ejemplo, en la escuela decir, este niño tiene TDAH, que lo medique, ¿no? Y cuando en realidad es la naturaleza del niño que tiene tanta energía, que necesita correr, ¿no? Y le decía a una maestra, yo digo, ¿por qué dices que tienes? Es que termina las cosas y se empieza a dar lata. Pues ponle más ejercicio. Si ya terminó el niño, pues no le pones 5, ponle 20 ejercicios hasta que termine. Digo, pero si no, si lo vas a tratar como todos, pues no te va a funcionar. Y esa es parte de los problemas en algunas escuelas, ¿no? Que no se dan cuenta que todos somos individuales, entonces quieren generalizar y entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces podríamos platicar de que las enfermedades son manifestaciones de cómo nos sentimos, ¿no? De los sentimientos. Creo que eso tiene mucho sentido. Yo no soy una persona que se enferme regularmente, casi nunca me enfermo, pero las veces en las que me he enfermado he caído en cuenta que ha sido gracias a que algo en mi vida personal no está bien. Por ejemplo, yo estaba hace tiempo estaba yo en un trabajo en donde yo ya no me sentía cómoda, yo ya estaba buscando la manera de salirme, porque era mucho estrés, era mucha ansiedad, era poco la recompensa, ¿no? Y nunca me había enfermado tan feo, verdaderamente nunca me había enfermado tan feo. Y justamente poquito después fue que renuncié a ese trabajo y me dejé de enfermar. Pero fue todo ese periodo en el que yo estuve trabajando, o el periodo en el que estuvo como que peor el trabajo, fue cuando yo me enfermaba de verdad cada fin de semana. O sea, cada fin de semana yo tenía dolores de cabeza, tenía migraña, tenía gripa, o sea, se me bajaba la presión, ¿no? Y era algo que realmente no me pasaba. Y al final del día desistí de ese trabajo y me empecé a sentir. Y se quitaron las enfermedades. Se me quitaron las enfermedades. Sí, porque toda la parte emocional, si no la sabemos gestionar, entonces nos empieza a causar ciertos problemas. Por ejemplo, cuando estamos tristes, pues, lo más seguro es que te bajan tu defensa y te va a dar gripa. Y normalmente las enfermedades se deben de dejar
que en realidad hagan su cuerpo, el trabajo, haga su trabajo, su homeostasis que se le llama, donde empieza a recuperarse el solito. El problema es que estamos tan mal educados de que me duele algo y luego lo corres a la pastilla o con el doctor, pero ni siquiera sabes de qué te duele, ¿no? Y desgraciadamente tampoco te preguntan cómo vive, cómo está, si tuvo algún enojo, ¿no? Nada más, ¿qué le duele el estómago? Ah, pues aquí está. Pero y yo nunca le pregunto si hizo un enojo, si comió, si tiene para comer bien no, o sea, son muchas cosas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, al menos yo hago aquí, que le pregunto, bueno, ¿cómo está, no? Empiezo a indagar y cuando me vienen con dolores o molestias, normalmente son molestias que ya tienen más de 2 años, entonces digo, ¿y qué has hecho en 2 años? No, pues es que no me curan, no, pues nadie te va a curar, te tienes que curar tú cuando te des cuenta y seas sincero en decir qué estoy haciendo mal, si estoy haciendo un mal hábito o no me estoy cuidando, ¿no? Entonces, las terapias son mucho de responsabilidad, mi 100% y su 100%, ella pone su pedazo, yo pongo el mío y de alguna manera vamos completando toda esta armonía para que fluya, pero en realidad las terapias, yo siempre invito a que la gente se dé la oportunidad de tomar una terapia. ¿Para qué? Para que en realidad vaya viviendo la experiencia. Ahora ya hay más facilidades. Antes uno decía, al psicólogo dice pues, que estuviera loco, pero no tiene que ver con eso. En realidad es saber conocernos un poquito. Los especialistas siempre te van a decir, bueno, tienes esto. Y ya nuestra responsabilidad es investigar un poquito o ir checando. Porque ahorita hay mucha información, entonces todo lo que te digan lo puedes checar en el momento. Es decir, me dice que tengo TDAH, bueno, voy a checar que es TDAH, ¿no? Y tú dices, sí o no, porque en realidad el que se conoce eres tú, ellos no. A veces nada más por medio de un test te dicen tienes tal cosa. También otra razón por la que no hago eso, ¿no? O sea, sí. No te puedo decir tienes esta emoción, en primera porque todos la tenemos, ¿no? Sino mejor que salga la emoción y que con base en eso trabajamos, porque es la emoción que, como te comentaba ese día, es la que tenemos que trabajar. Entonces, y normalmente uno llega por algo, entonces de alguna manera tenemos que ver de qué manera le vamos a ayudar nosotros también a los pacientes, ¿no? Claro, y no hay que desmeritar el trabajo que el cuerpo hace, el cuerpo es muy mágico, sí, y se puede curar solo, yo lo he visto muchas veces. Sí, entonces... por eso te decía de que se recupera en 7 años completo el cuerpo. Entonces digo, pues déjalo que el cuerpo haga su trabajo. Siempre y cuando no lo sigas contaminando o afectando, el cuerpo se recupera, ¿no? Sí. Hay cosas que son estos, como dices, milagros, porque en realidad, ¿qué haces? Pues cambias tu hábito y te cambia todo. Y hasta si cambias la percepción, también te cambia todo tu entorno. Entonces todo está en entender en las nuevas visión de vida que trae con tanta medicina tan natural que hay, ¿no? Es una manera de no contaminar ni el cuerpo, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, cuando la gente me dice, es que soy muy ansiosa, ¿no? Una vez una persona entró en crisis y ya cuando llego le digo, sí, es un coraje. Me dice, sí, entonces cuando empezamos a hacer los ejercicios de respiración, pues vomita, ¿no? Del coraje que tenía, entonces digo, y ahora sí, ya se corrigió, ¿no? Entonces, de esa manera tan sencilla y práctica, ya... Entonces, cuando aprende uno a saber que hicimos un coraje y nos lo tragamos, pues obvio que te va a enfermar, ¿no? O nos suelta del estómago, nos da vómito, o sea, sabemos qué nos pasa. Pero dices, ay, me enfermé, ¿no? Tuviste una emoción mal gestionada y fue ahí donde empezó a fallar. Sí, justamente. Sí. Lo que me platicabas de cuando estabas trabajando, ¿no? Que a lo mejor era mucho el estrés y decías, oh, y te tragabas las cosas y pues bueno, y el cuerpo llegabas a casa, sí, llegas a casa y te sientes mal porque estás guardando todo eso y no estás trabajando ni en armonía, ¿no? No. O sea, estás toda estresada. Y llegaba cansada, o sea, luego, y por más que dormía no descansaba, o sea, no me sentía, pues justo, o sea, pues recuperada, o sea, como que se me hubiera recuperado con el sueño. Y sí, o sea, la verdad es que el cuerpo es muy mágico y creo que aparte de las enfermedades son manifestaciones de cómo nos están gestionando de buena manera las emociones. Sí, pues bueno, esta terapia precisamente, bueno, en esta terapia yo meto terapias de lo que voy viendo que necesita la paciente, ¿no? Hay gente que entra directamente a la meditación, hay gente que, pues yo al verte que estabas un poquito tensa, pues dije, bueno, vamos a quitarle esa tensión, esa carga que trae,
¿Para qué? Para que en realidad tu cuerpo estuviera más práctico para poder trabajar. Tanto que te relajaste que dices, bueno, de aquí soy y ahí me abandono, ¿no? Sí, mi cuerpo la verdad ya no reaccionaba. O sea, llegó el punto donde yo sí estaba así y me sentía una paz, o sea, una paz que no había sentido hace mucho. Y me sentí muy bien. Sí, tanto que tu cuerpo bueno, no sé si te dabas cuenta que de repente el pie como que lo movía tantito, ¿no? De que el cuerpo empieza a equilibrarse, esta parte energética del cuerpo al quitar la tensión empieza a equilibrarse. Y hay gente que luego reporta que dice, es que me dio dolor de cabeza o me dio tal cosa. Pues sí, porque el subconsciente está haciendo su trabajo, pero el consciente no quiere, ¿no? Entonces, o quitamos tanta tensión que traemos en el cuerpo que de repente dices, ay, no me había dado cuenta que me duele el cuello, ¿no? O sea, ya nos damos cuenta, pero ¿por qué? Por estar tensos o estar cargando o la mandíbula, ¿no? Por ejemplo, duele mucho. A ti, por ejemplo, esa tensión de la mandíbula es por toda la tensión que traes cuando duermes o como estás en el futuro, pues obvio traes mucha tarea que hacer. Entonces la tarea, el ejercicio es como que, a ver, vamos a planear. Sí es importante planear tu futuro, pero pues, ahí No paso a paso, preocuparse. sí, no preocupas, es decir, tengo la tarea para mañana, pues está en la agenda y vamos siguiendo paso por paso y se cumple todo, ¿no? Pero a veces queremos hacer 27 cosas en 24 horas y dices, no, pues cada una cosa lleva su tiempo y su momento, entonces debemos de darnos tiempo para todo. Yo siempre digo, se puede todo, pero no todo a la vez. Exactamente, entonces es paso a paso, entonces de esta manera nos ayuda mucho a estar mejor. Sí, justamente. Sí. Bueno, Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy feliz. Si tienen la oportunidad de tomar alguna de las terapias de Umbal, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Sí cambia la expectativa en muchas cosas y también creo que te pueden abrir panoramas que tal vez no habías considerado. Yo creo que es importante no solamente preocuparte por la salud física, sino también por la salud espiritual y por la salud emocional. Entonces, que muchas veces ya lo platicamos, vienen conectadas. Entonces, por ejemplo, si tú en casa tienes algún padecimiento o algún dolor que llevas tiempo tratándolo con doctores y verdaderamente no se puede, tal vez sea más parte del lado emocional y en Umbal te podrían ayudar. así es. Sí, bueno, pues muchas gracias por permitirme mostrarte un poquito del trabajo que hacemos aquí en Umbal. No, yo estoy fascinada. Sí. Y bueno, los invitamos a que vengan aquí a Umbal. Tenemos diferentes técnicas, pueden pedir asesorías, pueden pedir también los libros para que ustedes van viendo con qué van conectando. Y bueno, nos damos las gracias a todos. Y bueno, ¿quieres dar tus redes sociales? Sí, me pueden seguir en mis redes sociales como @piscesencrisis, 3 S y 2 guión bajo, un guión bajo. Te lo confirmo. Ahorita me lo confirma producción, pero sí, me pueden seguir en TikTok, en Instagram, ahí me manejo. Son 3 S y un guión bajo. Pisces en Crisis, 3 S, un guión bajo. Gracias. Okay. Y ya. Bueno. Y también no se olviden de seguir las redes sociales de Umbal. Umbal, exactamente. Y bueno, yo soy Edgar Huerta Aguilar. Pueden encontrar como Budaed en Facebook y en Instagram como Budaed, Edgar Huerta-Budaed. Bueno, Muchas pues gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.